Hola a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la comunidad Seguridad Cero. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado a la informática forense, la captura de evidencia digital. De nuevo, este webinar gratis viene gracias a esta comunidad Seguridad Cero, la comunidad más grande en ciberseguridad en todo habla hispana. Antes de iniciar, por favor, únanse a nuestros grupos de estudio donde van a poder interactuar con muchísimas personas que al igual que ustedes les interesa el tema de la ciberseguridad y van a acceder a nuestros talleres, webinars y cursos gratuitos. ¿De acuerdo? En este momento, estos enlaces están anclados en la parte superior del chat para que puedan unirse y ser parte de esta gran comunidad. El día de hoy estamos presente quien les habla, Fernando Conilla, y nuestra experta en forense digital, Ingrid Santiesteban. Ingrid acá tenemos un poco de los palmares de ella, es experta en investigación de delitos informáticos, forense digital, auditoría y riesgos de TI para diferentes sectores. Asimismo, es instructor en seguridad cero, también tiene una maestría en informática forense y seguridad de la información y está certificada internacionalmente como investigador digital forense. ¿Sí? Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Gracias a Dios, todo bien. Nuevamente acá contenta de participar nuevamente en estos cursos y de ver tanta participación de muchas personas ya conectadas, ¿verdad? Que tienen mucho interés en este tipo de temas. Así que bienvenidos. Realmente para mí es un gusto dar un poco de mi conocimiento y poder compartirlo con cada uno de ustedes. Genial, perfecto. Entonces, Ingrid, te damos el control para que puedas iniciar con la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente y pues para comentarles, esta es por segunda ocasión que yo realizo estos webinars y también otros cursos completos, ¿verdad? Referentes siempre al tema de cómputo forense o informática forense, como también se le llama. El webinar del día de hoy está específicamente orientado a la toma de la evidencia digital. Voy a proceder a compartir mi pantalla y voy a agradecer a Fernando y también a ustedes que me vayan indicando si pueden observar mi presentación. Si pueden ver mi pantalla, agradeceré que me lo puedan informar. Así es, y en efecto, como comenta Ingrid, por favor, avísenos en el chat en cuanto ocurra algún problema con el audio o con la transmisión, ¿de acuerdo? En este momento yo logro visualizar correctamente tu pantalla y vamos a esperar la confirmación de nuestros participantes el día de hoy. Por favor, ayúdenos. Excelente. Si logran verlo, pues agradeceré mucho podérmelo comentar, así podemos dar inicio a nuestro webinar. Pues para comentar un poco referente a lo que trataremos el día de hoy, hablaremos referente al tema de la captura de evidencia digital en sistemas activos. Vamos a conocer un poco acerca de algunas técnicas básicas que debemos de tomar en cuenta y considerar al momento de tener nosotros esa evidencia o esos indicios importantes en un tema de investigación digital forense. Entonces, iniciaremos acá con el webinar. Vamos a ver entonces cuál es la importancia de la evidencia digital. Ingrid, un momento, al parecer no se ve tu pantalla, de repente podemos solucionarlo quitando el compartir y volviendo a compartir, por favor. Con todo gusto. Con todo gusto. En este momento lo voy a dejar de compartir y vamos a... Okay. Ahorita lo voy a volver a cargar nuevamente para probar si ya lo logran ver todos. Ustedes me dirán. Acá tengo una diapositiva, me dirán ustedes si la logran ver. Vamos a esperar retroalimentación de los participantes. Tú me dirás, Fernando, si tú la ves. Ok.
tenemos algún otro tipo de... ¿Hacemos otra prueba? Ingrid, ahora sí se ve correctamente. Igualmente confirmen en el chat, por favor. Ok. Bueno. Como les comentaba al inicio, este webinar trata referente a la importancia en hacer la captura de la evidencia digital en equipos activos, ¿sí? Para entrar un poco en contexto, hablaremos un poco respecto a algunos procesos que debemos de seguir para poder realizar la captura de esta evidencia digital. Siendo entonces la informática forense o el cómputo forense una disciplina de la criminalística, la cual se basa en el estudio y análisis de los delitos digitales que implican el uso de dispositivos tecnológicos como por ejemplo computadoras, dispositivos móviles, medios electrónicos, tecnologías de la información o de la comunicación, entre otros, procurando preservar e identificar datos que sean válidos dentro de un proceso legal o hecho punible. En este ámbito, los archivos digitales como tal constituyen un conjunto de indicios elementales que brindan información muy útil en el proceso de la investigación. El investigador forense tendrá a su cargo obtener la evidencia digital de los dispositivos electrónicos, cumpliendo con una serie de pasos y metodologías para lograr conservar y preservar la misma. Observamos acá que la informática forense pues tiene como fin analizar y obtener todo este tipo de información que se encuentra dentro de estos dispositivos electrónicos, la cual va a ser analizada porque recordemos que en este caso la información digital es la evidencia para la investigación que nosotros vamos a realizar. Hay algunos aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta antes y durante el proceso de toma de indicios. Para realizar un efectivo proceso de toma de indicios, se debe tomar en cuenta una serie de aspectos antes de realizarlo y tomar las medidas de seguridad adecuadas para preservarlo. Primeramente, se deberá proteger el lugar. Esto se refiere a que el perito informático o el investigador forense digital debe asegurar la escena donde se encuentran los dispositivos electrónicos, que serán motivo de análisis, con el objeto de que no se altere en ningún momento los indicios por parte de personas no autorizadas. Acá nos referimos a la parte en la que el investigador forense, al momento de identificar los indicios, en este caso computadoras, teléfonos móviles o cualquier dispositivo que pueda poseer información y datos importantes para la investigación, debe de asegurar la escena o debe asegurar el sitio. Regularmente, si se cuenta con el acompañamiento de alguna entidad, ya sea de investigación, regularmente pues se acordona el sitio y se restringe totalmente el acceso a todas aquellas personas que son ajenas a la investigación. Y como decimos acá, con el objeto de evitar que personas no autorizadas puedan manipular ya sea los equipos, ¿verdad? Incluso que puedan tener acceso a los equipos. Regularmente se hace porque dentro de la misma escena, muchas veces hay personas que van a tratar la manera de obstaculizar que se encuentren algún tipo de indicios y entonces en algún momento pues podrán ya sea ingresar al equipo, eliminar algún tipo de información o desconectar una computadora, etcétera, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de cuáles son algunos aspectos que se deben de tomar. El primer aspecto que debe de tomarse dentro de una escena o de un lugar al cual el investigador va a realizar la toma de indicios para poder proteger y poder asegurar el sitio. Posterior a ello, se deberá proceder a la fijación de la escena, la cual consiste en registrar a través de la documentación escrita
fotográfica, descriptiva y otros procedimientos científicos el estado en que se encuentran los equipos y los objetos dentro de una escena o área de investigación. Entonces acá, después de nosotros haber asegurado la escena y evitar el ingreso de personas no autorizadas, el investigador va a iniciar con su trabajo de toma de indicios, ¿verdad? De fijación. ¿En qué consiste la fijación? Va a consistir en que debemos de tomar datos de todo aquello que se encuentre en la escena. Estamos hablando específicamente de los dispositivos tecnológicos que encontremos en el lugar. Tomando datos, por ejemplo, de una computadora de marca, modelos, número de serie, todo ese tipo de datos son muy importantes para lograr identificar el indicio. ¿En qué otra forma podemos acompañar nosotros este proceso de fijación? Definitivamente podemos ayudarnos de la tecnología. Podemos utilizar equipos de grabación como por ejemplo, digamos un smartphone o una cámara digital o una grabadora digital para poder grabar el proceso de la toma de indicios. Ahora, ¿por qué es recomendable realizar esta grabación? Porque tiene que quedar una evidencia de toda la actividad que se realizó en la escena. No podemos dejar pasar desapercibido ninguna de las actividades que el informático forense o el investigador realizó con los equipos, con el objeto de respaldarse a sí mismo el trabajo que él realizó. Tomar fotografías de todo lo que encontraron, una planimetría incluso, acá podemos ver en la diapositiva el dibujo de un plano o de un mapita, pues este regularmente se realiza para identificar y describir de forma gráfica el lugar, la escena donde se realizó o donde se encontraron estos indicios, ¿sí? Entonces es muy importante el proceso de fijación en el cual nosotros levantaremos pues toda la información necesaria de todos los equipos que encontramos, ¿verdad? Posterior a ello viene otra actividad muy importante dentro de la investigación, la cual es la identificación de los indicios. Durante este proceso se identificarán todos los indicios que se consideren importantes dentro de la investigación, por lo que se aconseja numerar o rotular cada uno de los dispositivos y medios electrónicos encontrados y que serán analizados por el experto. Uno de los aspectos que el informático forense debe de tomar en cuenta es el hecho que para manipular estos indicios deberá utilizar guantes de látex o guantes antiestáticos especiales, así como poseer los conocimientos técnicos necesarios para proteger la integridad de los archivos digitales que se encuentren almacenados en los dispositivos electrónicos. Ese también es un paso muy importante en este proceso, ya que vamos a identificar, a numerar o rotular cada uno de los indicios que encontramos en la escena. Si ustedes observan esta imagen, acá hay varios dispositivos que pueden poseer información. Por ejemplo, encontramos una laptop, la cual numeramos con un número 1. Encontramos también, por ejemplo, un CD, que también numeramos. Hay un teléfono celular, etcétera, ¿sí? Todo lo debemos de numerar porque tenemos que llevar el registro de todos los objetos encontrados. La manipulación de estos objetos, que es lo que les estaba comentando, debe de realizarla únicamente el experto. Estamos hablando, en este caso, el investigador forense, que es una persona con conocimientos técnicos para poder extraer la información que tienen estos equipos y manipularlos. Hablamos acá de la importancia de tomar medidas de seguridad, como en el caso de utilizar guantes antiestáticos o algunos guantes especiales, los cuales van a evitar que nuestras huellas, o por muchas veces nuestras manos pues sudan o hemos tocado algún otro tipo de material. Por ejemplo, en este caso, en este tiempo en que estamos todavía con el tema de la pandemia, nosotros utilizamos mucho el alcohol en gel, ¿verdad?
Entonces puede que también con nuestras manos ya con mucho alcohol o con alguna otra sustancia, no solo vamos a manchar los equipos, sino que vamos a dejar también nuestras huellas o podemos pasar algún tipo de estática que nuestro propio cuerpo genera. Esta estática o electrostática que nuestro cuerpo genera puede producir daño muchas veces en algunos dispositivos muy sensibles, como en el caso de las memorias, etcétera. Entonces, lo recomendable es que el investigador forense utilice, digamos, los objetos apropiados, en este caso, unos guantes para poder manipular todos los dispositivos que él en este caso va a investigar. ¿Sí? Muy bien. Pasamos ahora a hablar referente a los sistemas activos. ¿A qué nos referimos con sistemas activos? Se conoce como sistemas activos a los equipos de cómputo que durante el proceso de toma de indicios se encuentran encendidos, los cuales pueden ser analizados únicamente por el perito informático o investigador digital forense, quienes poseen los conocimientos técnicos necesarios para revisar estos equipos y poder determinar aspectos como, por ejemplo, existencia de conexiones activas, conexiones de red existentes, historial de internet, procesos en ejecución, usuarios registrados, entre otros. Para poder realizar estas actividades, el investigador forense utilizará herramientas no intrusivas que no afecten en ningún momento la integridad de la información que allí se encuentra. Entonces, es importante nosotros determinar, al momento de estar dentro de esa escena de investigación, determinar cuáles son los equipos o sistemas activos. Vamos a encontrarnos nosotros con computadoras que están encendidas, ¿sí? Y también vamos a encontrarnos con computadoras que se encuentran apagadas. Cada una de ellas tiene su distinto tratamiento, lo cual a más detalle pues lo daremos en un curso más a futuro, ¿sí? Pero el tratamiento que se le da a un sistema activo o a un equipo de cómputo encendido, que también en algunas palabras utilizadas en el cómputo forense también se le conocen como sistemas vivos o sistemas muertos, o equipos vivos o muertos, ¿verdad? Depende si están encendidos o apagados. Un sistema activo debe de ser tratado con toda la delicadeza y, como ven ustedes en la imagen, el perito que la está trabajando o está manipulando la computadora, pues tiene sus guantes puestos, que es lo que yo les estaba hablando hace un momento, que es uno de los aspectos muy importantes. Los sistemas vivos o equipos encendidos debemos de tener mucho cuidado observando algunos detalles. Por ejemplo, en primer lugar, ver el nivel de batería, si es una laptop, el nivel de batería que este equipo posee al momento de nosotros, digamos, encontrarlo, ¿verdad? Si la batería está muy baja o está, digamos en un 50%, por ejemplo, todavía nosotros tenemos chance o la oportunidad de poder, digamos, indagar un poco en el equipo y ver qué información podemos encontrar. Si el equipo, por ejemplo, está conectado a la corriente, nosotros tenemos el tiempo suficiente para poder obtener la información que está en ese equipo, ¿sí? Tratar de manipularlo lo menos posible, porque recordemos que en ocasiones estos equipos a veces están conectados a una red Wi-Fi o pueden estar conectados a una, por ejemplo, red Ethernet, y de forma remota estos equipos pueden llegar a ser interceptados por alguna persona que definitivamente lo que busca es alterar en algún momento la información que en ese equipo se encuentra. Entonces, uno de los primeros pasos que el informático forense debe de realizar al momento de encontrar este tipo de equipos encendidos es realizar la captura de memoria. Aquí vamos a estar hablando ahora de las herramientas de captura de indicios digitales. Es recomendable que se capture inicialmente la información volátil, es decir, toda aquella información que se encuentra almacenada en memoria RAM. Recordemos que cuando un equipo de cómputo está encendido,
la memoria RAM pues guarda ciertos procesos, almacena los procesos o actividades que la computadora pues está realizando, por lo que el primer paso es realizar un volcado de memoria. El volcado de memoria se refiere a hacer esta captura de toda esa información volátil que se encuentra dentro de la memoria RAM. También es conocido como memdump. Esto es más que todo la palabra en inglés que se utiliza para nosotros hablar referente a esta captura de memoria, debiendo utilizar en este caso software portable que pueda ejecutarse desde un dispositivo USB o un CD. ¿Por qué hablamos de esto? Porque recordemos que nosotros no podemos instalar ningún tipo de software en los equipos que estamos investigando, porque no podemos de ninguna forma ser intrusivos instalando software. Únicamente podríamos utilizar, por ejemplo, un dispositivo USB que se utilice únicamente para temas de investigación, en el cual llevemos nosotros nuestro software portable, es decir, un software ejecutable que no necesite ser instalado y que pueda ser ejecutado en el computador de una forma, digamos, ejecutable, ¿verdad? Que es lo que yo les estaba comentando. Acá yo les muestro dos ejemplos de dos herramientas utilizadas para realizar esta captura de memoria dentro de un equipo de cómputo, ¿verdad? Encontramos, la primera se llama Magnet Forensic, ¿sí? Entonces, el proceso que se realiza es que ustedes dentro de una memoria USB, que es lo que yo les comentaba, pues cargan el software, lo instalan lo conectan en un puerto USB de la computadora que se está analizando y se empieza a correr el programa. Esta captura va a durar dependiendo del tamaño de la memoria que tenga el equipo de cómputo. Muchas veces pues puede durar más de 20 minutos y el investigador forense pues tiene que hacerlo lo más rápido posible por el tiempo de la batería del equipo, ¿verdad? Si es una computadora conectada a la corriente, pues no tenemos problema. Pero dependemos de tiempo cuando es una laptop que no está conectada y no se encuentra el cargador de la laptop y el investigador pues tiene que apurarse, ¿verdad? Otra que también existe y que es muy utilizada es FTK Imager. Esta es otra herramienta muy eficiente, muy buena para realizar la captura de memoria. Aparte de realizar captura de memoria, también podemos realizar la captura o una imagen del disco duro del equipo. Pues esto más adelante en cursos posteriores que se irán anunciando, pues ya realizaremos todo este tipo de procedimientos para que ustedes puedan ver con ejemplos reales, ¿verdad? Cómo realizamos nosotros una captura de memoria. Ese es un tema donde nosotros vamos a ver cómo se efectúa la captura, cómo se guarda ese archivo donde está, digamos, el volcado de memoria, donde posteriormente el investigador lleva este archivo y lo analiza en un equipo de un laboratorio forense o el equipo que él utiliza para sus investigaciones. Bueno, en este caso vamos a hablar nosotros, yo les voy a mostrar dos herramientas, ¿verdad? Dos herramientas utilizadas por los investigadores forenses para capturar cierto tipo de información que es muy importante dentro de un equipo. La primera es Browser History Capture, la cual es una herramienta creada por Foxon Forensic, se llama la casa donde fue creada esta herramienta, la cual en su versión gratuita permite capturar el historial de una computadora local. ¿Para qué me va a servir esto? Pues recordemos que cuando un equipo de cómputo pues, está conectado a Internet, en el caso del equipo que nosotros estamos investigando, este equipo pues, tuvo que haber tenido actividad dentro de Internet, ya sea búsquedas, las búsquedas realizadas, todo lo que en este caso el usuario realizó o los usuarios realizaron, ¿verdad? Entonces, para nosotros esta información va a ser muy importante tenerla y guardarla para un análisis posterior. Me refiero posterior porque nosotros este análisis no lo vamos a realizar dentro de la computadora que estamos investigando, sino que nos vamos a llevar
el archivo, ¿verdad? Aquí coloco yo una imagen de una memoria USB, porque esta información la vamos a llevar en una memoria y la vamos a analizar en nuestro computador, digamos, de investigador, ¿verdad? La siguiente herramienta que vamos a observar se llama Last Activity View. Esta también es una herramienta open source de la casa Microsoft que permite capturar la información de varios recursos que corren en el equipo. Esto lo que nos va a permitir ver es todos los procesos o actividades que se realizaron dentro del equipo de cómputo, como por ejemplo, qué usuarios se loguearon, a la hora en que encendieron el equipo, la hora en que se apagó el equipo, o cuando el equipo entró en hibernación, etcétera, ¿verdad? Son datos que al investigador le va a servir mucho para temas propios de análisis y de investigación. Entonces, vamos a proceder a los ejemplos. Si ustedes me permiten, vamos a... agradeceré entonces que me informen o que me digan acá en el chat si ustedes pueden observar nuevamente mi pantalla. Acá veo una pregunta donde dice si la herramienta es de pago. Las que vamos a ver ahorita son herramientas portables open source. La versión de pago para buscar el historial, ¿sí? Acá tengo las dos herramientas, Browse History Capture y Last Activity View. El Browse History Capture en su versión gratuita, por decirlo así, nos va a capturar, digamos, el historial de ese momento, ¿sí? El historial de ese momento en el equipo de cómputo que yo estoy analizando. Hay una versión de pago de esta herramienta y esta me va a permitir ver, por ejemplo, obviamente con más detalle, ya sea, por ejemplo, cuando se ha eliminado el historial, historiales eliminados, y ver otro tipo de actividades más a detalle, ¿sí? Vamos a ver entonces, primero, Browse History Capture. Vamos a ingresar acá. Si ustedes pueden observar, esta herramienta, pues, es, como les decía, es un ejecutable, ¿sí? Es un ejecutable que al momento de, digamos, de ejecutarla en este momento, pues, él automáticamente me va a solicitar algunos datos para el análisis. Observemos aquí que él me está preguntando el usuario, ¿verdad? Él identifica, el software identifica los usuarios que en ese momento o que están dentro del equipo. En este equipo en el que estoy haciendo la prueba, pues están estos usuarios, ¿verdad? El usuario que yo utilizo es este, ¿sí? Y me va a pedir de qué, digamos, de qué navegadores necesito yo realizar la búsqueda, ¿sí? Podemos escoger ya sea todos o dependiendo de cómo lo necesiten realizar pues el investigador. Me pide también el destino hacia donde se va a guardar la captura que voy a realizar. Recordemos que si estamos nosotros en el equipo de investigación, nosotros tenemos que guardar esta información en la memoria USB en la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Ya sea la cantidad digamos, de análisis que nosotros querramos realizar, así se va a tardar la herramienta, ¿verdad? Cuando yo ya tengo acá seleccionados los navegadores de los cuales yo quiero sacar el historial, yo le voy a dar aquí en Capture y automáticamente va a iniciar a realizar el análisis. Por temas de tiempo y porque obviamente en el curso no disponemos de tanto tiempo, yo realicé ya una captura únicamente de Chrome, ¿sí? Para poder ver el historial propiamente de Chrome. Si se dan cuenta ustedes, acá me creó una captura, ¿sí? Una captura de Chrome, me creó una carpeta
dentro de la cual hay varias carpetas y al final pues me muestra la del historial. Y me crea esta serie de archivos, ¿sí? Me crea, por ejemplo, de bookmarks, de cookies, de digamos, favoritos, historial, algunos logueos, ¿verdad? Web data, etc. Vamos a entrar nosotros, por ejemplo, acá a historial, para por el ejemplo, ¿verdad? Y por temas de tiempo, que a mí me encantaría mostrarles cada uno, vamos a tratar la manera de ver algún otro para que ustedes puedan tener a la vista. Ups. Bueno, único asunto acá que yo les quiero indicar es que la forma como él nos muestra la información es de esta forma, ¿sí? El investigador forense, como yo les digo, tiene que ser una persona pues, que tenga que tener conocimiento para ver y analizar información que incluso esté en cualquier tipo de formato, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir viendo por acá algunos datos interesantes que nos va a ir mostrando en adelante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá del historial, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, ¿sí? El Browse History. Ya nos van a ir apareciendo, por ejemplo, temas de búsquedas de Google que se hicieron. Acá, por ejemplo, hay un Google, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes aquí, aquí está cuando yo hice, por ejemplo, una búsqueda cuando yo bajé la herramienta, ¿verdad? De Foxton Forensics, ¿sí? Se realizó la búsqueda y la descarga del archivo. También acá hay un tema referente a Drive de Google, ¿sí? El investigador forense lo que regularmente realiza es que utilizando palabras clave nosotros podemos realizar búsquedas en el documento, porque si se dan cuenta ustedes, el documento es realmente muy extenso, ¿sí? Y un poquito tedioso de leer. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a realizar las búsquedas, ¿sí? Vamos a hacerlo por medio de búsquedas. Esa es la única forma como nosotros podemos trabajarlo más fácil. Por ejemplo, si yo quiero buscar si dentro de este historial se realizaron, por ejemplo, visitas a YouTube, pues acá me va a ir mostrando, digamos, digamos, nos va a ir apareciendo las direcciones de YouTube que se han ido. Miren, por ejemplo, acá, esto fue algo que yo busqué ayer incluso, ¿sí? Un video de YouTube de cómo pasar números a letras en Excel, ¿sí? Alguien vio este video, ¿sí? Aquí está claramente, pues, que videos que se han visto, incluso la dirección del video que se ha visto, ¿sí? Seguimos buscando en YouTube, que si ustedes se dan cuenta hay bastante de YouTube, y así podemos ir encontrando los videos que en digamos que se han ido viendo, ¿verdad? Que se han ido visualizando en este equipo. Otra cosa que podemos buscar es si se ha tenido acceso a Facebook. Parece que Facebook no tiene actividad. Y otra cosa importante es ver si existen passwords. Muchas veces en este tipo de actividades o de registros, muchas veces podemos encontrar incluso passwords que no están encriptados. Cuando sucede esto, pues ya estamos hablando de una vulnerabilidad, ¿verdad? Las visitas a Google, por ejemplo, correo, podemos buscar cuentas de correo. Ustedes se dan cuenta acá que ya que encontramos el acceso a una cuenta de correo de Gmail. ¿Sí? Podemos buscar Gmail para poder ver, acá está los accesos a Gmail en algunas cuentas, ¿verdad? Cuentas de correo, o podemos incluso colocar la palabra email. Ahí está email. O la arroba, por ejemplo, muchas veces la arroba pues nos da, en ocasiones, a veces nos puede mostrar algún usuario, o colocar, por ejemplo, usuario, y así, etcétera, ¿sí? Son datos acá, por ejemplo, de que se hizo una descarga, etcétera.
Estamos hablando específicamente del historial de los sitios, de algunos sitios visitados, y así el investigador va a ir buscando diferentes tipos de sitios y él ir documentándose en este caso. Otra cosa importante, por ejemplo, acá estaba viendo en el tema de las sesiones, ¿sí? Muchas veces se guardan sesiones, digamos, sesiones que se hayan logueado a alguien, por ejemplo, de alguna forma, en algún servicio o en algún sitio de internet. Acá podemos ver, por ejemplo, que acá en ese equipo, pues en este equipo, acá tenemos un sitio, está Udemy, curso, PHP, MySQL. Esto me da a decir a mí, pues, que hay un logueo o existió un logueo, ¿verdad? A este sitio que es de cursos, ¿verdad? Y me está indicando incluso cuál es el curso, ¿sí? Al que se loguearon, ¿verdad? Aquí también me aparece, si ustedes se dan cuenta, me aparecen sesiones, ¿verdad? Las sesiones de Udemy. Podemos encontrar, pues, más sesiones acá. Parece que sigue siendo con el mismo. Y utilizando el mismo procedimiento, ¿verdad? Con búsquedas nosotros podemos nosotros ir buscando, por ejemplo, digamos, username, ¿sí? Más o menos para tener algo, por ejemplo, nombre, aparece como username, como usuario, o nombre, ¿sí? Por ejemplo, buscar algún tema como password. Son cosas que van a ir apareciendo dentro de este tipo de sesiones, ¿verdad? O de registros que vamos a ir encontrando, ¿sí? Entonces, como les comento, es de estar buscando, ¿verdad? Buscando nosotros despacio, con toda la paciencia del mundo, porque hay mucha información importante. Aquí vemos un tema de ID de usuario, ¿sí? Usuario, password, ¿verdad? Podemos ir encontrando cosas de este tipo, ¿verdad? Acá, si se dan cuenta, hay unos usuarios que no están, digamos, encriptados. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, usuario Juanito, y acá me parece un password, ¿verdad? Acá hay que nosotros tomar en cuenta y ver hacia dónde, pues, se dirigen estos. Parece que es un servicio local, ¿verdad? Un servicio local que se trabaja en el equipo de usuario y password. Cuando el usuario y password cuando el password no está encriptado, definitivamente van a aparecer y se va a develar muchos passwords que no tienen encripción, y en ocasiones, pues, se va a mostrar el password en blanco, ¿verdad? O sea, mejor dicho, por ejemplo, aquí hay otros passwords, miren, password de la Vega, Diego, etcétera, ¿sí? Así poco a poco y vamos nosotros buscando, ¿sí? Están estos usuarios, este password. Es en el tema de sesiones, es de ir viendo despacio, y así vamos observando nosotros esta herramienta. Se dan cuenta que nos da mucha información que nosotros podemos ir abriendo y ir investigando para poder realizar nuestra investigación, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo podemos ver ahora la otra herramienta. La otra herramienta es Last Activity View, ¿sí? Last Activity View, pues, es otra herramienta, es ejecutable, ¿sí? Es donde nosotros vamos a ver las actividades realizadas dentro del equipo, que son los procesos y todo esto acá. Por temas del tiempo y todo, yo ya había cargado la herramienta, ¿sí? Al momento de ejecutarla, la herramienta va a empezar a cargar, ¿sí? Y les va a mostrar a ustedes la cantidad de objetos que fueron encontrados y la descripción de qué fue lo que encontró. Se dan cuenta ustedes que acá me va a mostrar
la fecha y hora de la actividad, la descripción de la actividad que se está analizando, el nombre del archivo, si es que en un caso es un archivo el que está mostrando, la ruta específica, más información referente al programa o proceso que se está corriendo y en donde se encuentra el recurso de datos. ¿Qué información podemos ver nosotros aquí en Last Activity View? Pues si lo podemos organizar nosotros por actividad, ¿sí? Podemos nosotros ver, por ejemplo, digamos, carpetas que se han abierto o que sean, sí, carpetas que se han abierto, mejor archivos, perdón, archivos que se han abierto. ¿Qué archivos? Por ejemplo, aquí hay unos de Excel que fueron el 12 de este mes a esta hora. ¿Y cuál fue el archivo que se abrió? Pues aquí está el nombre del archivo. Por su extensión es un archivo de Excel y donde se encontraba ese archivo que se estaba analizando. A nosotros como investigadores forenses esto nos es de mucha utilidad porque de acuerdo al tipo de investigación, por ejemplo, si se nos habla de que se tuvo que la investigación es referente al, digamos, a que se tuvo acceso a información confidencial, alguien, por ejemplo, tuvo acceso a archivos que eran privados y todo, acá queda la evidencia de los archivos que han sido abiertos en el equipo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir coincidiendo en el tema de fechas, en el tema de hora, en el que ocurrió el hecho. Y entonces esto nos va a servir a nosotros para ir formando nuestro reporte ya con la evidencia. La evidencia en este caso, o el indicio, mejor dicho, el indicio, es esta información que nosotros vamos capturando. Se vuelve evidencia cuando este ya es presentado ante un tribunal y todo, y ya pasa a la parte legal. Pero podemos ver entonces, por ejemplo, queda el registro de archivos que se han abierto, ¿sí? Archivos ejecutables que se han corrido dentro del equipo, ¿verdad? Es otro aspecto importante, ¿verdad? Lo ejecutable, porque recordemos que dentro de un equipo también se puede ejecutar o correr algún archivo, ¿sí? Eso es algo importante. Aparte de ver archivos ejecutables, podemos ver también, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a bajar un poco. Vemos que hay muchos archivos ejecutables. Podemos observar también, por ejemplo, cuando el equipo se ha encendido, cuando el equipo se ha apagado. Por ejemplo, instalaciones de software, ¿verdad? Cuándo se instaló ese software, qué día, qué hora, ¿verdad? En este caso, pues fue una actualización de Microsoft, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? Una instalación de .NET, a qué hora se realizó, etcétera. Muy importante. Tareas que se corren dentro del sistema también, acá están las tareas que se han corrido, las fechas y las horas en que se corren estas tareas. Este es View Folder in Explorer, quiere decir alguien que pudo tener acceso a esa carpeta y solo la abrió, ¿sí? Abrieron estas carpetas, ¿verdad? Aquí está la ruta de la carpeta y habla acá del nombre de la carpeta, etcétera. Y así sucesivamente vamos a ir viendo una serie de aspectos tan importantes. Por ejemplo, acá está la parte de el logueo en los equipos. Quién se loguea, quién digamos, sale de su logueo, ¿verdad? Queda el usuario que se logueó, a qué hora, a qué día. Todos estos aspectos, como yo les comentaba, son muy importantes a la hora de la investigación, ¿sí? Por acá había también uno que quería mostrarles, déjenme ver si logro encontrarlo, es cuando se logran conectar a una red Wi-Fi, por ejemplo. En el caso de este equipo que estoy utilizando, pues constantemente yo me conecto en una red Wi-Fi. Entonces, ese registro, pues, queda obviamente acá, ¿verdad? Yo puedo ordenarlo, ya sea por fechas, yo puedo, digamos, por fecha, organizar por fecha, organizar en este caso, por descripción, ¿sí? Por descripción. Entonces, esto es muy importante, esto es el tipo de registros que nosotros como investigadores forenses, pues, es de mucha utilidad
para el tema de la investigación. Ya nosotros al tener este archivo, también se procede a almacenar dentro de la memoria que, como les comentaba en su momento, pues nosotros lo utilizamos para temas de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá también me permite a mí, digamos, para evitar todo esto que yo le estaba mostrando de poder buscar manualmente, también me da la opción de poder buscarlo, de poder utilizar parámetros de búsqueda, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si me parecerá algo de wireless, que es lo que yo les comentaba, de alguna conexión a la red. Eso es importante también buscar porque es interesante saber hacia qué redes se han conectado los equipos, ¿sí? Hacia qué redes los equipos pues se han conectado y toda la actividad que este equipo pues ha tenido durante un cierto y determinado digamos, tiempo, ¿verdad? Y de acuerdo a los datos que a nosotros nos den de la investigación, porque es muy importante tener presente esos datos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? Y en esta parte, pues eso es lo que yo les quiero mostrar, ¿verdad? La captura de esta información, de estos datos en sistemas activos, ¿sí? Este es el Last Activity View, que es el que yo quería mostrar, ¿sí? Ahora, quería también platicarles un poco acerca de que estas herramientas en el uso de equipos activos, pues son herramientas que en su momento no son intrusivas. Si yo vengo y trato de instalar algo en esas computadoras, en una computadora que estoy utilizando para la investigación, yo puedo dañar de alguna forma la información que se encuentre en ese equipo o puedo alterar de alguna forma también la información que se encuentra ahí. Por eso es muy importante lo que yo les explicaba anteriormente, tratar la manera de manipular lo más mínimo estos equipos y llevarnos toda la información para un análisis posterior o para un análisis en otra computadora. Aparte de este software, estas son solo ejemplos de dos herramientas que son open source, ¿sí? Son open source. Una es de prueba, la otra pues está en su versión, digamos, en la versión full gratuita. La versión de pago, por ejemplo, del Browse History Capture, tiene algunas ventajas como en el caso de poder incluso buscar evidencia en aquel historial que ha sido eliminado. Recordemos que una de las debilidades muchas veces de algunos, digamos, de algunos sistemas es de que yo puedo ocultar mi navegación en Internet, ¿sí? Hay herramientas que definitivamente nos ayudan a nosotros a capturar esta información a pesar de que la información haya sido eliminada. Entonces, estas son las dos herramientas que yo tenía para el día de hoy. Estaba viendo también que hay algunas preguntas, pero no sé si Fernando tiene alguna observación al respecto, si procedemos a ver el tema de las preguntas. Fernando, ¿tú me dirás? Claro que sí, Ingrid. Muchas gracias por tu exposición el día de hoy. A lo largo de toda la sesión han aparecido muchísimas preguntas, la verdad. Entonces vamos a escoger 3 preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y si no, voy a escoger alguna de las que está dentro de todo el historial. ¿De acuerdo? Excelente. Mientras tanto, dame un segundo para poder compartir pantalla. Ok, muy bien. Vayan preparando sus preguntas, por favor. Y de nuevo les recuerdo que pueden unirse a nuestros grupos de estudio, donde van a poder participar junto a miles de personas interesadas en estos temas de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Únanse porque van a ser parte de esta comunidad, van a poder acceder a muchísimo contenido adicional. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Veamos. Francisco nos pregunta si es que las acciones que estás llevando a cabo durante las pruebas dejan algún registro dentro del equipo. Ok. ¿Me puede repetir la pregunta, Fernando? Disculpe.
Nos pregunta Francisco si queda algún registro de las acciones que has realizado con el software, ¿no? Utilizados. Oh, ya. Sí, digamos, si yo volviera a tomar, por ejemplo, otra captura de la última que se realizó en el equipo, utilizando, por ejemplo, ese Last Activity View, que fue el que nosotros utilizamos, definitivamente va a quedar allí la ejecución de ese archivo, de ese ejecutable que nosotros corrimos, ¿verdad? Entonces, queda esa evidencia de que se realizó la ejecución de un archivo. En este caso, quedaría el nombre del archivo, la unidad de la memoria en la que se realizó, así como pudimos ver allí que nos muestra los ejecutables. Entonces, quedaría, digamos, un indicio de que se realizó este examen, ¿verdad?, por parte del investigador. Nosotros preferimos correr o digamos que sean portables, como le llaman, para hacerlo menos intrusivos dentro de un equipo. Si yo instalara un software, por ejemplo, en el equipo, definitivamente no sería lo correcto, ¿verdad? Porque es un equipo que es para investigación, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas que hay que tomar muy en cuenta, pero sí, definitivamente, ese registro queda ahí. Genial, perfecto, Ingrid. Vamos con la siguiente pregunta de Alejandro. ¿La informática forense también se ocupa de analizar información de dispositivos de almacenamiento que hayan sido dañados físicamente? Sí, claro. Para darle respuesta, te comento que en el cómputo forense o informática forense se cuentan con software especializado que puede ayudarnos a recuperar información de discos dañados o dispositivos que han sido dañados. Para ponerte un ejemplo, en el tema de los teléfonos celulares, existen dispositivos especiales, los cuales, aunque el equipo haya sido dañado en toda su integridad física de esa forma, es posible obtener la información que quedó dentro de ese teléfono de diferentes formas. Hay varias técnicas que utiliza el cómputo forense para extraer toda esa información que queda en esos dispositivos, a pesar de que hayan sido destruidos o dañados. Pero sí es posible. Perfecto. Entonces vamos a ir con la siguiente pregunta. A ver, Luis nos pregunta, ¿existe un procedimiento que se realiza para encapsular la evidencia y no dañar ningún archivo del equipo al realizar estas pruebas? Sí. Cuando él habla de encapsular la evidencia, estamos hablando que, bueno, ya nosotros, por ejemplo, ya tenemos el archivo que acabamos de tomar, digamos, cualquiera de las dos herramientas que usamos, ya sea del Last Activity View o del buscador del historial. Ese archivo que nosotros obtenemos de resultado de esa prueba, le vamos a sacar un código hash o una firma digital. ¿Qué es lo que va a permitirme esto? Que va a tener un código único ese archivo al momento de tomarse, y ese va a ser el que vamos a analizar. Si por alguna razón ese archivo se extraviara de alguna forma, por ejemplo, que otra persona tuvo acceso a él y quiera hacerle algún cambio, nosotros, digamos, al momento de tomarlo tenemos el código hash, y si ese código está alterado, ese indicio ya no se toma como válido porque en algún momento fue alterado por alguna otra persona. Otra forma de poder también, como él dice, encapsular, esos indicios al momento de pasar digamos, se toma la cadena de custodia, pasan a ser parte de una cadena de custodia en el cual toda esa información es protegida durante todo el trayecto de la investigación. Entonces, a eso se refiere con el tema de encapsular, en sí proteger esta información o estos indicios para que no sean alterados. Perfecto, Ingrid. Entonces, mira, hay muchísimas preguntas que están quedando en el aire, pero cerremos con una última que nos deja Natalie. ¿La evidencia capturada podría ser encriptada para poder así asegurar su confidencialidad? Exactamente, sí. Lo que les comentaba al momento de generar un código hash es un tipo como de encriptación. Me está dando a mí una llave única o un identificador único de
de esta evidencia. Esta es la forma en que nosotros, digamos, encriptamos o protegemos la integridad de esta información que nosotros estamos, digamos, llevando a investigar. También nosotros debemos, por ejemplo, en el caso de la USB, donde nosotros almacenamos esa información que sacamos de esa computadora, lo recomendable es que sea un dispositivo que esté encriptado, es decir, esté protegido con alguna clave. Ya existen muchos pendrive o USBs que son específicamente encriptados, ¿verdad? Nuestra información iría hacia un dispositivo encriptado y definitivamente nosotros tenemos que proteger lo más robustamente posible toda esta información que nosotros estamos capturando para un análisis posterior. Pero sí, así sí se puede encriptar. Son las formas en las que nosotros protegemos estos archivos. Perfecto, Ingrid. Entonces, agradecer a las cientos de personas que nos acompañan en este webinar sorpresa. Ha sido un webinar que hemos anunciado de un momento para otro. Sin embargo, hemos tenido una enorme cantidad de gente interesada en participar y aprender más de este tema. No olviden que pueden registrarse a nuestro curso gratis de investigación y cómputo forense, que será dictado a partir del 24 de mayo, o sea, este mes. Voy a dejarles la invitación anclada en la parte superior del chat para que puedan registrarse y ser parte de este gran evento. ¿Sí? Entonces no se olviden de registrarse y también de formar parte de nuestros grupos de estudio. Muchas gracias. Yo les agradezco a todos y la participación de tantas personas con tantas preguntas. Lamentablemente por temas de tiempo pues no podemos responder a tantas preguntas, pero yo les agradezco mucho y pues estoy muy contenta que les guste este tema y más adelante pues nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias Ingrid. Nos vemos en una siguiente presentación. Hasta luego. Gracias, feliz noche.